Me llamo Arzu, pero todos en mi barrio de Valencia me conocen como Ari. Desde que me separé de mi esposo hace casi 10 años, aprendí a sostenerme sola, a reconstruir mi vida sin depender de nadie. Vivía en un edificio antiguo con balcones de hierro forjado y vecinos que siempre saludaban con calidez, como si quisieran recordarme que aunque durmiera sola, nunca estaba del todo sola. A mis 45 ya no buscaba grandes historias, solo paz, una rutina tranquila, un café en mi terraza por las mañanas. A veces, sin embargo, dentro de mí había pequeñas grietas que ni yo misma entendía. Era una mujer fuerte, pero no de piedra. En ese mismo edificio vivía Maribel, una mujer encantadora, siempre con tiempo para un café y una charla. Su casa, llena de plantas aromáticas, siempre olía a lavanda y canela. Durante años me invitó a merendar, a conversar sobre la vida, sobre nuestros hijos ya adultos, sobre los hombres, esos seres que a veces parecían hablar un idioma propio. Y junto a ella estaba Julián, su marido. Un hombre aparentemente tranquilo con esa típica simpatía mediterránea, siempre diciendo algo gracioso, a veces pasándose un poquito del límite, aunque siempre sabía retroceder a tiempo. Pero sus miradas, esas miradas. A veces demasiado largas, a veces demasiado seguras. Me incomodaban y al mismo tiempo me hacían sentir vista. Y cuando una mujer lleva tiempo sin sentirse mirada, bueno, ya me entiendes. Durante años pensé que solo era mi imaginación. Que él era así con todo el mundo. Hasta que un día Maribel abrió su corazón. Me confesó que Julián había tenido momentos de debilidad, como ella los llamó. Infidelidades que decidió perdonar por sus hijos. Mientras hablaba, piezas del pasado empezaron a encajar dentro de mi cabeza. Gestos, silencios, bromas suyas que antes ignoré de pura ingenuidad. Aún así, me dije que no era mi asunto, y nunca lo fue. Pero algo dentro de mí sabía que la sombra de Julián, esa sombra masculina tan característica, con un punto de peligro y otro de deseo contenido, a veces se estiraba demasiado en mi dirección. Una tarde Maribel me llamó emocionada. Ari, esta noche hacemos una pequeña celebración. Es el cumpleaños de Julián. Tengo de todo preparado. Pero si tú no vienes, faltará algo, dijo con su dulzura habitual. Obviamente no podía negarme. Antes de ir, pasé por una boutique del Carmen y compré una camisa elegante para Julián, sin darle mayor importancia. Era una cortesía, nada más. O al menos, eso me repetí. Cuando regresé a casa para arreglarme, me puse un vestido rojo granate, suave y ceñido en la cintura. Tenía una abertura lateral discreta, y combiné todo con sandalias negras de tacón fino y unos pendientes largos dorados. No buscaba impresionar, pero tampoco pasar desapercibida. Al llegar al piso de Maribel, el ambiente era cálido, alegre, con música suave de fondo y una mesa repleta de tapas. Cuando entregué la camisa, Julián la sostuvo entre sus manos como si acabara de recibir un tesoro. Sonrió un poco más de lo normal. Un poco más de lo adecuado. Mientras la noche avanzaba, el grupo se fue reduciendo. Hora tras hora, la casa quedó casi vacía. Cuando sentí que la mirada de Julián empezaba a atravesar la distancia de un modo que ya no podía justificar, decidí marcharme. Caminé de regreso a mi piso con una sensación extraña entre el estómago y el pecho. Me había gustado gustar, pero había algo en su mirada que no debería haberme afectado tanto, y aún así lo hizo. En mi terraza con un vaso de agua y aún sin cambiarme, me quedé pensando en lo que había sentido. Quizá era eso que dicen, que una mujer madura empieza a valorar la atención mucho más que antes. Y entonces, justo cuando estaba a punto de quitarme los pendientes, sonó el timbre. Abrí la puerta. Y allí estaba Julián. Con la camisa que yo misma le había regalado. Abotonada a medias. Su respiración algo acelerada, como si hubiera subido las escaleras sin parar. Te pillo mal. Solo quería agradecerte el detalle, dijo con una voz más suave que en toda la noche. Mi instinto quiso cerrar la puerta.
Mi educación quiso abrirla más. Lo invité a pasar porque negarme habría sido demasiado evidente y aceptarlo. Demasiado peligroso. Se sentó en mi sofá como si fuera su propio espacio. Yo me quedé frente a él, intentando no mostrar mi nerviosismo. Julián tocó los botones de la camisa lentamente. Mira cómo se deslizan. Se nota que sabes elegir. Había algo en su tono, algo que me hizo tragar saliva. Era como si sus palabras tuvieran dos significados y ninguno fuera inocente. El ambiente se llenó de un silencio espeso, casi eléctrico. La tensión era tan palpable que podía sentirla en mis piernas, en el hueco del estómago, en lugares donde hacía años que no sentía nada. Mi respiración cambió aunque intenté disimularla. Esto no está bien, me repetí. Esto no es tan simple, me respondió mi cuerpo. De pronto se levantó, miró alrededor y tomó una de mis sillas de madera. La arrastró hasta el centro del salón. Siéntate un momento, Ari, pidió casi en un susurro sin perderme de vista. Y no sé qué me sorprendió más, que lo dijera o que yo obedeciera. Me senté. Él se acercó. Su sombra se proyectó sobre mis piernas cruzadas, iluminadas por la tenue luz de la lámpara. Por un segundo pensé que iba a tocarme, pero no lo hizo. Su mera presencia fue suficiente para encenderme un poco más de lo que quería admitir. Ese instante, esa mezcla de peligro, deseo y duda, se quedó suspendida en el aire, latiendo entre nosotros. Y justo ahí, en ese cruce silencioso de intenciones, terminó mi primera noche distinta en muchos años. Pero lo que sucedería después, todavía no lo sabía nadie. Ni siquiera yo. Julián permanecía frente a mí, como si aquel salón no fuera mío, sino un territorio suspendido entre su respiración y la mía. La silla donde me había sentado tenía un tacto frío bajo mis manos, sin embargo, mi piel ardía de una manera extraña, casi adolescente. Él no dijo nada durante los primeros segundos. Solo me observó. Su mirada no era descarada, pero sí demasiado consciente. Su sombra, proyectada por la lámpara del salón, caía sobre mis piernas cruzadas como un velo oscuro que lo cubría todo. Su proximidad tenía un efecto inquietante, como si en cualquier momento fuera a traspasar un límite invisible. No deberías haber venido a estas horas, le dije finalmente intentando que sonara firme. Pero mi voz salió más suave de lo que tenía pensado. Julián sonrió apenas, ese tipo de sonrisa que no se hace con los labios, sino con un brillo casi imperceptible en los ojos. Maribel está dormida, respondió con naturalidad. Solo quería agradecerte. La forma en que pronunció agradecerte tenía un peso distinto, cargado de insinuaciones que él no negaba ni confirmaba. Sus dedos tocaron el tejido de la camisa que llevaba puesta, la que yo le había regalado, y pude ver cómo deslizaba lentamente un botón entre sus dedos. Esta tela es suave. Y los botones, pasó el pulgar por uno de ellos, son muy sensibles. Casi se abren solos. Mi garganta se tensó. No porque hiciera nada explícito, sino porque todo lo que no hacía era más fuerte que cualquier gesto directo. Yo sabía que no debía estar allí sentada frente a él, con aquel vestido granate, con la abertura lateral dejando ver apenas un destello de piel. Sabía que debería pedirle que se fuera. Pero había algo en la forma en que el silencio se movía entre nosotros que me paralizaba. Julián, susurré, esto no está bien. Él no avanzó. No tocó mi piel. No cruzó la línea. Y aún así, sentí como el aire se volvía más pesado. Ari dijo finalmente acercándose un paso, llevas años viéndote tan fuerte, tan distante, que creo que ni tú te das cuenta de cómo te mira la gente. ¿Cómo me mira? Pregunté sin querer con un hilo de voz que no me reconocí. Él se inclinó un poco. Su sombra se alargó. Sus manos no tocaron mi piel, pero las colocó sobre el respaldo de la silla, a centímetros de mis hombros, dejándome atrapada entre su presencia y mi propio autocontrol.
Como una mujer que no se permite sentir, respondió. Como alguien que ha olvidado su propio brillo. Un escalofrío recorrió mi espalda. La tensión era tan densa que podía sentirla detrás de las rodillas, en el borde de mis clavículas, en lugares donde hacía años que nadie provocaba nada. Me levanté despacio. Quise alejarme. Pero él también dio un paso atrás, dejándome espacio para pasar. No intentó detenerme. Eso fue lo que más me desconcertó. No la insistencia, sino la ausencia de ella. Caminé hacia la ventana para respirar. Afuera, las calles del barrio estaban silenciosas, iluminadas solo por farolas cálidas y algún ciclomotor que pasaba de vez en cuando. Julián, dije sin mirarlo, tienes que irte. Es tarde. No quiero problemas con Maribel. Ni contigo. Él caminó hacia la puerta sin hacer ruido. Pero justo antes de salir, se volvió. No tocó la manilla. No hizo ningún gesto indecoroso. Solo me sostuvo la mirada con una sinceridad que no esperaba. No he venido a buscar problemas, Ari. He venido porque no podía sacarte de mi cabeza esta noche. Mi respiración se entrecortó, aunque intenté disimularlo. Buenas noches, añadió abriendo la puerta con suavidad. Y se fue. Cuando cerré la puerta, mis piernas temblaban ligeramente como si hubiera subido muchas escaleras. Sentí una mezcla compleja, culpa, deseo, incomodidad, curiosidad, y algo más peligroso, la sensación de haber despertado un lugar de mí que llevaba años dormido. Me dejé caer sobre la misma silla donde había estado sentada. El perfume de Julián, un aroma cálido, amaderado con un toque especiado, aún flotaba en el aire. Y allí, en la quietud de mi salón, entendí algo que me inquietó profundamente. No era él quien me daba miedo. Era la forma en que mi propio cuerpo había respondido a su cercanía. Al día siguiente bajé a comprar pan a la panadería del barrio. El sol golpeaba fuerte sobre los azulejos de las fachadas y el olor a café recién hecho impregnaba la calle. Al volver, lo vi. Julián estaba en su terraza, regando unas macetas, con la misma camisa que le había regalado. O quizá era otra igual, pero parecía la misma. Me observó un instante. Su mirada no era insolente. Ni provocadora. Solo, demasiado consciente. Yo levanté la vista apenas un segundo. Un segundo que dijo más que cualquier palabra. La distancia entre nuestras terrazas parecía más corta que nunca. Y supe entonces que aquella noche había cambiado algo. Algo invisible. Algo que ninguno de los dos nombró. Pero que ya no podía deshacerse. Lo peor, o lo mejor, era que parte de mí no quería deshacerlo. Lo que no imaginaba era que lo más difícil aún estaba por venir. Ni tampoco que Maribel, sin saberlo, sería la primera en notar el cambio. Y esa parte sería solo el comienzo. Durante los días siguientes intenté llevar mi vida con normalidad. Hacía mis rutinas, limpiar la terraza, preparar mis infusiones, ordenar papeles del trabajo. Pero nada se sentía igual. Era como si un hilo invisible me uniera a algo que no sabía si quería jalar o cortar. Y ese algo era Julián. A veces lo escuchaba desde mi ventana, el sonido metálico de las herramientas cuando arreglaba algo en su casa, la radio con música flamenca, los pasos suaves al cruzar su pasillo. Cosas que siempre habían estado ahí, pero que ahora, por alguna razón, sentía demasiado cerca. Yo intentaba ignorarlo. Pero ignorar algo que te inquieta es como pedirle a un río que deje de fluir. Una tarde, al regresar con bolsas del mercado, me encontré con Maribel en el portal. Ella traía una bandeja de empanadillas y una sonrisa demasiado dulce para el peso que llevaba dentro. Ari, ¿puedes subir un momento? He hecho de más y me da pena tirarlas. Acepté. ¿Cómo negarme? Maribel era una buena mujer, quizá demasiado buena para su propia paz.
Al entrar a su casa, vi algo que me hizo sentir una punzada incómoda. La misma camisa. La camisa que yo le había regalado, doblada cuidadosamente sobre una silla. Maribel se dio cuenta de que la miraba. Ah. Sí, dijo bajando un poco la voz. Se la puso el otro día, y la dejó ahí. Dice que le queda muy bien. Sonrió sin sospecha. Pero yo sentí que el aire se me encogía un poco. Nos sentamos a la mesa a tomar café. Maribel hablaba de todo, del trabajo de sus hijos, de la subida del alquiler. Pero mientras lo hacía, tenía en el rostro una sombra que antes no había visto. A veces, dijo de pronto, siento que Julián está, no sé, distraído. Como si mirara cosas que yo no veo. Mi corazón dio un vuelco. Yo bajé la mirada al café. Seguro que son ideas tuyas, respondí, intentando sonar convincente. Todos tenemos temporadas raras. Sí, supongo, dijo ella, aunque su voz no sonaba del todo convencida. Y una culpa silenciosa se me posó en el pecho como un peso frío. Al salir de su piso, cerré la puerta y respiré hondo en el pasillo, apoyándome en la pared. Sentía que estaba atrapada entre dos mundos, uno donde debía ser leal a Maribel, y otro donde una parte de mí despertaba cuando veía a Julián. Fue entonces cuando escuché pasos. Pasos suaves. Pasos que ya reconocía. Julián subía por las escaleras con una bolsa de herramientas. Ari, dijo al verme. Vaya, no esperaba encontrarte justo aquí. Yo intenté apartarme, pero el pasillo era estrecho y al hacerlo rocé su brazo. El contacto fue mínimo e insignificante, pero mi cuerpo reaccionó como si fuera mucho más. Él lo notó. Podía verlo en el leve cambio de su respiración. «Estabas con Maribel, ¿verdad?», preguntó. Asentí. No confiaba en mi voz. Me alegro, añadió con un tono más profundo. Ella te aprecia. Yo también. Ese yo también cayó entre nosotros como una chispa. Yo di un paso atrás, buscando distancia. No deberías decir esas cosas, susurré. No debería, pero las pienso. Se inclinó un poco, no para acercarse físicamente, sino para decir algo que me puso la piel de gallina. El otro día, cuando me fui de tu casa, hizo una pausa breve, no dejé de pensar en lo que no pasó. Mis labios se entreabrieron sin querer. No sabía qué decir. No sabía qué sentir. Pero no te preocupes, añadió bajando la voz. No voy a hacer nada que tú no quieras. Y pasó por mi lado despacio, rozando apenas el aire entre nosotros. Ese movimiento sin tocarme encendió algo aún más fuerte que si hubiera puesto la mano sobre mi piel. Esa noche no pude dormir. Me giré de un lado a otro en la cama, con las sábanas enredadas entre mis piernas. No por calor, sino por inquietud. Recordaba la cercanía de Julián en el pasillo. La forma en que dijo lo que no pasó. Recordaba cómo mi cuerpo había reacción sin permiso. Para distraerme, fui a la terraza. El barrio dormía. Las luces de las farolas dibujaban sombras largas en la calle. Y entonces lo vi. Julián, en su propia terraza. Apoyado en la barandilla. Mirando hacia la calle sin darse cuenta de que yo estaba allí. Llevaba una camiseta oscura y unos pantalones ligeros. Estaba descalzo y por alguna razón la forma en que apoyaba los pies sobre las baldosas me resultó inquietantemente íntima. De pronto levantó la mirada y me vio. El momento fue breve pero intenso. Ni sonrisas ni saludos. Solo un reconocimiento silencioso de algo que había crecido sin permiso. Después él levantó la mano y se llevó dos dedos a los labios, un gesto corto, pensado, pero ambiguo. Yo sentí un escalofrío. No era un gesto romántico. Tampoco vulgar. Era un mensaje. Uno que yo no sabía si quería recibir.
Al día siguiente bajé a por el correo y vi una nota doblada en mi buzón. Pequeña. Sin nombre. La abrí ahí mismo con el corazón acelerado. Anoche también pensé en lo que sí pasó. J. Me quedé inmóvil. El pasillo estaba vacío, pero sentí como si todo el edificio respirara alrededor. Porque ahora ya no era solo tensión. Ya no eran solo miradas. Ya no era solo un juego. Era algo más. Algo que ya no podía ignorar. Y algo que si seguía creciendo, iba a romper algo inevitablemente. Lo peor es que una parte de mí ya había sido rota, justo en el momento en que leí la nota. Y otra parte. Otra parte quería saber cuál sería la siguiente. La nota que encontré en mi buzón me quemó los dedos durante todo el día. Anoche también pensé en lo que sí pasó. Aunque en realidad no había pasado nada, esa frase tenía la habilidad de abrir una puerta peligrosa en mi mente. Una puerta que llevaba años cerrada con llave. Intenté concentrarme en mis tareas, pero cada vez que parpadeaba, recordaba su voz, su cercanía, el aire cargado de algo que no quería nombrar. Por la tarde decidí salir a caminar por el barrio. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos de Valencia, tiñendo las fachadas de un tono cálido. El aroma a pan recién horneado y el sonido de la gente entrando a los bares hacían la ciudad vibrar con vida. Caminaba rápido como si quisiera huir de mis propios pensamientos. Pero no se huye de algo que está dentro de ti. Cuando regresé al edificio, escuché voces en la escalera. Reconocí enseguida la risa de Maribel. Ella venía subiendo con varias bolsas de la compra. Ari, cariño, ¿subimos juntas? Me llamó. La ayudé con las bolsas. Durante el trayecto, ella hablaba mucho, pero había un brillo extraño en sus ojos. Como si algo la inquietara. Al entrar a su piso, escuchamos ruidos en la otra habitación. Es Julián, dijo ella, dejando las bolsas. Está arreglando el estante del dormitorio. Últimamente está muy nervioso, no sé qué le pasa. Mi estómago se contrajo. No quería escucharlo. No quería verlo. No quería sentir nada. Pero el destino tiene maneras crueles de no pedir permiso. Ari, ¿puedes decirle que venga un momento? Me pidió Maribel mientras revisaba los envases. Es solo para saber si quiere cenar pescado o pasta esta noche. Yo tragué saliva. Sí, claro. Me dirigí hacia el dormitorio. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por la luz que se filtraba desde la sala. El corazón me latía en los oídos. Empujé la puerta ligeramente. Julián. Él levantó la mirada, sorprendido al verme. No llevaba camiseta, solo unos pantalones de carpintero con manchas de polvo. Tenía el estante desmontado y herramientas en el suelo. No hice ningún gesto. Él tampoco. Pero el silencio entre nosotros. Era el mismo silencio de aquella noche. Ese silencio denso que casi se toca. ¿Maribel te necesita? Dije finalmente sin atreverme a entrar. Él dejó la herramienta y se acercó un paso. No lo suficiente para tocarme, pero sí lo bastante como para que sintiera su olor, un aroma cálido, familiar, peligroso. Ari susurró esa nota. No deberías haberla escrito, lo interrumpí. No deberíamos estar así. Él inclinó la cabeza ligeramente como si analizara mis palabras. Sus ojos parecían querer decir algo que él mismo no se permitía expresar. Lo sé, respondió. Pero mentiría si dijera que no pienso en ti. Y estoy cansado de mentirme. Yo di un paso atrás. Él lo notó pero no avanzó. Tienes que parar, le dije tratando de mantener la voz firme. Esto no puede seguir. Julián exhaló pasándose la mano por el pelo. No te estoy pidiendo nada. Su voz se volvió baja,
casi ronca. Solo, no puedo evitar mirarte. No puedo evitar sentir lo que siento. Sentí las piernas flojas. No por sus palabras, sino por cómo las decía. Porque nunca es lo que se dice. Es como se dice. Julián, repetí, basta. Entonces él dio un paso más, pero esta vez para apartarse de mí, dejando el camino libre hacia la puerta. Ese gesto, esa retirada, fue más íntima que cualquier toque indebido. Cuando volví a la cocina, Maribel sonreía, pero su sonrisa estaba cansada. A veces pienso que Julián ya no me mira como antes, confesó, rompiendo un tomate. Está extraño, distante, como si tuviera la cabeza en otro sitio. Un nudo se me cerró en la garganta. La culpa es un animal silencioso que se sienta contigo a la mesa sin pedir permiso. Quise decirle algo. Algo honesto. Algo útil. Pero no salió nada. Quizá está estresado, logré murmurar. O quizá yo ya no le intereso, respondió con un hilo de tristeza que me rompió el alma. Sentí que me faltaba el aire. Al salir de su casa, el pasillo parecía más oscuro que antes. Subí a mi piso casi corriendo, como si alguien pudiera ver lo que era invisible. Cuando cerré la puerta, apoyé la espalda en la madera y solté un suspiro largo. Había cruzado una frontera. No físicamente. Pero emocionalmente sí. Y eso siempre es peor. Me cambié de ropa y salí a mi terraza. La noche era tranquila, con un viento suave que movía las plantas. Me quedé mirando el cielo, intentando calmar mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché la puerta de la terraza de enfrente. Julián salió. No me vio. Al menos no al principio. Se apoyó en la barandilla, como si necesitara aire. Su pecho subía y bajaba lentamente. Parecía preocupado, o arrepentido, o perdido. Yo observé en silencio sin moverme. Después él levantó la mirada y me encontró. Ese momento pareció suspendido. No hubo gestos ni sonris. Solo un intercambio profundo. Silencioso y peligroso. Él abrió la boca, como si fuera a decir algo. Pero no dijo nada. Solo me sostuvo la mirada unos segundos, y volvió a entrar en su casa. Yo cerré los ojos. Porque sabía que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y confusión. Intentaba mantener distancia, evitar cualquier coincidencia con Julián, pero la vida siempre encuentra maneras de ponerte frente a lo que deseas esquivar. Bajaba a la panadería a otras horas, salía por la escalera de servicio cuando escuchaba voces en el portal. Aún así, la sensación de que algo se estaba acercando era inevitable. Una tarde al caer el sol, alguien llamó a mi puerta. Al abrir, encontré a Maribel con una botella de vino blanco y una sonrisa que no lograba ocultar cierta tristeza. ¿Puedo pasar un momento, Ari? Preguntó con voz suave. La invité a entrar. Nos sentamos en la sala, justo en el espacio donde, días antes, el ambiente se había llenado de una tensión que aún parecía flotar en el aire. Maribel respiró hondo antes de hablar. No sé qué hacer con Julián últimamente, dijo con un susurro cansado. Está distante, extraño, siento que algo se le escapa de las manos. O de mi alcance. Mi pecho se tensó. No sabía qué decir, no sabía cómo consolarla sin traicionarme. Quizás solo necesita un poco de espacio, respondí, evitando mirarla directamente. Ari, tú eres muy perceptiva. Dime la verdad, ¿has notado algo raro? Sentí como el aire se volvía pesado. Mi mente buscaba palabras seguras, pero ninguna parecía correcta. No, nada importante, contesté finalmente. Maribel asintió, aunque sus ojos mostraban una duda silenciosa. Cuando se marchó me quedé sola frente al eco de su tristeza. Un nudo de culpa apretaba mis músculos.
Apenas unos minutos después, escuché otro timbre. Abrí la puerta y allí estaba Julián. Con el rostro tenso como si llevara días luchando con algo que por fin había decidido enfrentar. «Tenemos que hablar», dijo mirándome fijamente. «No aquí». «Maribel podría volver», advertí. «No lo hará de inmediato». «La conozco», respondió con una certeza inquietante. Entró un paso pero mantuvo distancia. Su respiración era profunda, su presencia abrumadora. «Ari, estoy perdiendo la cabeza», confesó. «Intento alejarme, pero cada vez que lo hago, vuelvo a pensar en ti. No puedo dormir. No puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento». Me abracé a mí misma, intentando protegerme de algo que no tenía forma pero sí fuerza. «No deberías decir esas cosas», susurré, aunque mi voz sonó más frágil de lo que quería. «No te estoy pidiendo nada», continuó él. «Pero no voy a mentirte. Tú me mueves algo que ya no sé cómo esconder». Quise responder, poner distancia, cerrar la puerta a todo lo que se asomaba entre los dos. Pero antes de que pudiera hablar, escuchamos pasos en el pasillo. Mi corazón se detuvo. La sombra de alguien pasó bajo la puerta, y luego una voz familiar. «Ari, ¿estás ahí?» Era Maribel. El mundo pareció caer en silencio. Mis piernas temblaron. Julián me miró con los ojos muy abiertos. Si ella entraba un poco más, lo vería allí en mi sala. «Sí, Maribel», respondí, intentando mantener la calma. «¿Necesitas algo?» «Creo que olvidé mi móvil. ¿Puedo pasar un segundo a revisarlo?» El tiempo dejó de avanzar. Me giré hacia Julián. Él se quedó completamente inmóvil, conteniendo hasta el aire. «Espera ahí, Maribel, lo busco yo», dije con voz controlada. «De acuerdo», contestó ella detrás de la puerta. Cerré la puerta y señalé hacia la terraza. Julián entendió sin que yo dijera ni una palabra. Abrió la puerta de cristal, cruzó la terraza y saltó hacia la suya con el mayor silencio posible. Antes de desaparecer, me miró una última vez. No hubo palabras. Solo una tensión que parecía quemar. Me aseguré de que nada en la sala delatara su presencia. Entonces abrí la puerta para Maribel. Ella entró un momento, revisó su bolso, sonrió como si algo le inquietara, pero no pudiera explicarlo, y finalmente se fue. Cuando cerré la puerta, me dejé caer sobre la misma silla en la que todo comenzó. Y entonces la vi. En el suelo, junto a la pata del sofá. Una pequeña camisa blanca. Un botón desprendido. Un detalle que no pertenecía a mi casa, sino a la camisa de Julián. Lo recogí y lo cerré en mi mano. En ese instante entendí algo aún más inquietante. Nada había terminado. Y lo que estaba por venir, sería mucho más intenso que todo lo anterior.